gran hombre de Dios, que ya murió, ya el Señor se lo llevó a su presencia, pero él dejó unos eslogan para que recordemos quiénes somos, quién es Dios, quién es nuestra guía, y que de esa manera, memorizando lo que Dios hizo por nosotros, podamos prevalecer contra la adversidad. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Amén. Porque somos hechura suya. Dios nos hizo. Amén. Después añade, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, ya hay un programa preestablecido para usted como hijo de Dios. Amén. Entonces, levanten la mano los que tienen la Biblia. Digan, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo soy hechura de Dios. Yo soy nacido de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy santo. Yo soy templo de Dios. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy un pámpano. Yo soy la sal y luz del mundo. Fuerte que no escucho. Soy amigo de Jesús. Yo soy testigo de Dios. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Yo soy embajador. Yo soy colaborador de Dios. Yo soy ministro de reconciliación. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay un destino a cumplir. Diga, tengo un destino a cumplir. Dios trazó un programa para su vida, para mi vida, que tenemos que cumplir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted tiene conciencia de quién es en Dios, eso es mi identidad. Y quién es usted, lo ayuda a hacer las cosas que debe hacer. Es diferente que usted sea, la persona sea el hijo del albañil al hijo del presidente. ¿Cierto? El hijo del albañil lo atiende la mamá, el hijo del presidente, la muchacha. El hijo del albañil anda en bicicleta o en moto, el hijo del presidente anda en auto y con chofer, en limusina. La casa del presidente es un palacio, el otro es una casita, cuartico, ¿cierto? Entonces, tener identidad nos ayuda a saber quiénes somos, porque a veces nos comportamos como si no fuésemos hijos de Dios, porque no tenemos el conocimiento de quiénes somos. A veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque no tenemos conciencia de quiénes somos ni de nuestros deberes. Usted es un testigo. ¿Qué hace un testigo? Testificar. Usted es un embajador. ¿Qué hace? Representar. Usted es un colaborador. ¿Qué hace? Hacer la obra. Amén. Usted es un ministro de reconciliación. Trae paz entre el cielo y la tierra a través de sus palabras. Pero si nosotros no tenemos conciencia de esto, ni hay nadie que nos motive, que nos diga, usted es esto, entonces terminamos siendo lo que el diablo quiere, cualquier cosa que le da miedo a todo, y no hacemos nada por el reino de los cielos. Entonces algunos entran al reino de los cielos por misericordia.
No hicieron nada malo, pero tampoco hicieron mucho bueno. Entonces las obras se quedaron por hacer, como los alcaldes. Muchas obras quedan ¿cierto? Por falta de eficacia, de diligencia, de honestidad y un montón de cosas. Entonces Dios quiere que cuando entremos al reino de los cielos seamos halagados, seamos reconocidos, tengamos un puesto de honra, de honor en el reino de los cielos. ¿Cierto? Muchos hablan de la buena labor del alcalde de esta ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho obras. Amén. Se lo piden para otras ciudades, a ver si se componen las cosas por allá. Entonces, qué bueno tener un testimonio de vida, que son fruto de la fe. Amén. Gloria a Dios. Bien, eso para iniciar, como dijo un amigo, esta es la entrada. Sí. Entonces, debemos entender nuestro valor, quiénes somos. Entonces, esto es algo que vamos a tener que repetir y repetir y repetir, porque en la repetición es que nosotros involucramos conceptos y hábitos. Amén. Entonces, aprenda ese principio, debemos repetir, repetir y repetir hasta que sea un hábito en nuestra vida. Hay que hacerlo en la célula, hay que hacerlo en la casa, hay que hacerlo en el trabajo. Los grandes hombres que han llegado a algo lo hacen. Principio de repetición. La palabra de Dios dice, estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás en la mañana y la otra mañana. No, dice en la mañana, a mediodía y a la noche antes de acostarte. Amén. En ellas las repetirás y meditarás en ellas para que tengas éxito en la vida. Bien, les traigo esta ilustración. En el fútbol americano, que es un deporte de mucho choque, mucha fricción, dicen el que espabila pierde. El tipo le lanzan la pelota y mientras mira para un lado ya tiene 5 encima. Se lo llevaron. Y habían dos amigos viendo a sus hijos jugar fútbol americano. Uno se llamaba Jesse y el otro Roberto. Y entonces le lanzaron la bola a uno de ellos. Y entonces cuando el gordo quiso mirar para un lado, ya le habían caído 3 y se lo llevaron. Y entonces le dice un padre al otro padre, oye, ¿viste las 2 movidas del gordo? Los 2 movimientos que alcanzó a hacer. El otro le dijo, ¿yo cómo se lo llevaron? Quedó ahí en medio, eso es lo que cae todo el mundo encima para coger la pelota. El caso es que el padre que amaba a su hijo solo vio 2 movimientos que hizo. Él no vio que le cayeron encima ni le quitaron el balón. Vio fue lo que él trató de hacer bien. Amén. Y así es Dios con nosotros. Dios no está observando, estudiándonos, vigilándonos a ver qué es lo malo que vamos a hacer o que hayamos hecho. Dios está viendo qué cosas buenas hemos hecho y qué progresos tenemos y nos ayudan esas cosas. Amén. Aunque Dios nos corrige. Pero quiero resaltar que Dios está más pendiente de lo bueno que hacemos que de lo malo que hacemos. Amén. Entonces, posiblemente no siempre controla usted su carácter o dice cosas de las que luego se arrepiente. Si hace eso, tiene que buscar el perdón de Dios y buscar el perdón de las otras personas. Pero no siga censurándose, viviendo bajo condenación de los errores que ha cometido, lo que cometió. Amén. Cada día nosotros tenemos que llegar al trono de la gracia por la misericordia de Dios y pedirle perdón a Dios de los pecados que cometemos todos los días. Cometemos pecados. Usted mínimo al día comete 3 pecados. Por 30 días son 90. Por un año son como 1000 pecados. Así que justo ni a uno dice, ¿cierto?
de esos pecados veniales que decimos por ahí, por nuestras falencias. No practicamos el pecado deliberadamente, sino por nuestras falencias pecamos de una u otra forma. Amén. Y si son pecados mayores, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, estar en paz con Dios, con los hombres. Pero como le dicen a los futbolistas, ya pasó el partido, tenemos encima otro, olvídese de este que ya pasó. Olvídese ese pecado cuando usted pidió perdón a Dios y a las personas, quedó borrado en el reino de los cielos, no existe. No se deje engañar con la fotocopia del diablo, que lo traiga a condenación. Tiene que caminar con la cabeza en alto, sabiendo que usted es una obra en progreso. Diga, yo soy una obra en progreso. Como un edificio en construcción que tendrá su final. Ahí, a 2,5 cuadras ahí de la casa, termina un edificio y ya empieza en el otro. Y uno ve el proceso, desde cuando cavan un hoyo como de 10 metros, saque y sáquele tierra a eso, y después métale concreto a eso y arman esas bases que uno dice, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Y después ve uno comienza a subir 2 pisos, 3 pisos, ya van en el 9º. Y después ya están colocando las paredes, hasta cuando lo ve uno ya terminado, 350 millones cada apartamento, por lo menos, ¿cierto? Pero es todo un proceso, y así es la vida nuestra, como un edificio, todo un proceso que debe ir mejorando. ¿Qué quiere Dios que mejore en nuestra vida? Que lleguemos al final de la meta del discipulado. ¿Cuál es la meta del discipulado? Que desarrollemos el carácter de Jesús y que desarrollemos una relación con Dios diariamente. ¿Ok? O sea, grábense eso en su mente, en su corazón, escríbalo. La meta del discípulo y del discipulado, si yo tengo discípulos, es ayudarlos a desarrollar el carácter de Jesús y que ellos tengan una relación con Dios y una buena relación con los hombres. Relaciones significativas, dicen los teólogos. Jesús convivía con los discípulos, por eso tenía unas buenas relaciones con los discípulos. Llegó a conocer las virtudes y los defectos de todos los discípulos porque convivía con ellos. Así que el maestro, el líder, debe pasar mucho tiempo con los discípulos si quiere hacer una buena labor. Una labor en célula de 1 hora en la semana, con eso no nos alcanza para ser buenos discípulos ni buenos líderes. Entonces, en este tiempo de ir y venir, ¿qué necesitamos? Necesitamos sacrificios si queremos hacer la obra de Dios. Amén. Porque no podemos estar todos los días con los discípulos, pero podemos pasar más de 1 hora con los discípulos. O sea, son las falencias que nosotros tenemos al desarrollar discípulos, bueno, el Espíritu Santo nos muestra a través de otros, unos que lo están haciendo, otros que están en el proceso, a corregir y a que nosotros podamos alcanzar las metas de Dios. Entonces, ¿qué debemos mejorar? Valores como el compromiso. Compromiso usted lo necesita en casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Necesita ser una persona comprometida. ¿A quién delegan responsabilidad? ¿A quién delegan finanzas? A la gente que tiene compromiso, a la gente que tiene confiabilidad, a la gente que es leal. Amén. A la gente que es honesta. Necesitamos desarrollar prudencia, tener una actitud de perdón al 490. ¿Qué tal un jefe resentido? Los discípulos o la gente en la empresa que está debajo, autoridad, se van a equivocar con regularidad. No puedes estar señalándole y condenándolo cada vez que un subalterno se equivoca. Hay que enseñar, motivar, corregir y seguir delegando hasta donde se permita y permita a la otra persona. Como dijo Jefferson,
Tenemos que enseñar a la gente a ser generosa. Amén. Yo hoy le di una ilustración de qué es ser generoso. Pasa es que él no la tiró así de entrada. Pero yo le dije, ¿usted quiere enseñar qué es generosidad? Bueno, párese ahí enfrente, saque 3 billetes de 50 y diga, hermanos, aquí está. Y diga, he terminado mi sermón, y se baja. A ver si entienden el mensaje. Eso es generosidad. Amén. O sea, mata la adversidad de una sola, ¿cierto? Generosidad. O sea, ser generoso, hay que aprender a ser generoso. Hay gente que ha crecido, por ejemplo, nuestros hijos. A ellos les queda más fácil entender qué es ser generoso, porque lo ven, ¿cierto? Pero la generación nuestra creció aprendiendo otra cosa. A mí mi abuela me decía, el que da lo que tiene, a pedir se queda, no preste nada, ni dé nada. Entonces, una mentalidad de ¿qué? De tacaño, de dureza, de pobreza. Amén. Mi abuelo era el lado opuesto, gracias a Dios. Entonces nosotros escuchábamos de las tías que el abuelo no le podían decir nada porque ya él iba en la E. A todo el que llegaba, siga, siéntese, coma, almuerce, siempre había de más para dar a otros. Esa es la imagen del abuelo. La de la abuela era... Sí. Entonces, nuestros hijos crecen bajo otra cosmovisión. Si crecen en la iglesia, pues mejor. De aprender de la generosidad. El principio de servir, el principio de la gratitud, de la diligencia, la práctica del amor, el amor para la familia, el amor para los amigos, el amor para la empresa. Si hay alguien que ama empresa en este mundo son los japoneses y los coreanos, porque esa gente, ellos no son empleados de la empresa, la mayoría son socios de la empresa. Los hacen socios para que cuiden la empresa. O sea que allá los sindicatos, pocón. Alguien se lleva una puntilla, ¡ay, nos está robando!, le van diciendo. Cierto, aquí en la empresa nuestra llevan los lápices, llevan las puntillas, llevan todo lo que quede por ahí, eso es de los empleados. Entonces, fíjate el concepto diferente del oriental a nosotros. Entonces, ¿somos una obra en qué? En progreso. Yo soy una obra en progreso. Todos tenemos áreas en las que tenemos que mejorar, pero no podemos fijarnos tanto en nuestras faltas que perdamos el gozo de las personas que Dios hizo. ¿Está usted alegre consigo mismo? ¿Está en paz consigo mismo? Hay gente que llega a la iglesia y no está en paz consigo mismo. Uno, por las faltas que ha cometido, y dos, por no ha alcanzado los sueños que han tenido. Y se crea entonces un trauma ahí por esas situaciones. Pero nosotros, al llegar a la iglesia y ponernos en paz con Dios, con los hombres, tenemos que entender eso, que vamos hacia adelante en el Señor, que Dios nos llama a progresar y debemos estar contentos con la actualidad, mirando hacia el futuro, a hacer la obra de Dios y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. A pesar de nuestras virtudes y defectos, debemos amarnos a nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a otras personas? Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Párese enfrente del espejo y diga, yo soy lindo, yo soy hermosa. Su valor no puede estar basado en sus logros. Su valor no puede estar basado en lo que tiene, en cómo le tratan, en cuán popular es o qué exitoso es. No, su valor está en el hecho de que usted es un hijo o una hija de Dios. Amén. Su valor está en el hecho de que Jesús, el Hijo del Altísimo, el que hizo
el reino, el universo y todas las cosas, vino y murió y resucitó por usted. Algo de valor tiene usted cuando Jesús vino a morir por usted y a sufrir por nosotros. Esa es la palabra de Dios, que Jesús viendo, hay dos cosas ahí, tres cosas que quiero aclararles. Jesús vio, cuando estaba en el Getsemaní, el dolor que venía sobre su cuerpo y sufrió. Jesús vio el castigo, la ira de Dios que venía sobre él. Jesús, en su omnisciencia, vio que el Padre se apartaba en ese momento porque le da todo pecado y sufrió. Jesús vio la angustia de estar, de esa inquietud, aunque como era hombre y era Dios, ¿cierto? Él les dijo a los discípulos: voy a morir, pero voy a resucitar. Pero allá en la cruz le dice: Padre, en tus manos encomiendo, tú sabrás. Amén. Como cuando uno se va a dormir: Señor, en tus manos encomiendo mi sueño. Amén. O sea que hay un porcentaje como de incertidumbre, ¿cierto? En que yo descanso es en ti, porque no dependo ya de mí, ya no depende de mí. Que usted despierte en la mañana no depende de usted, depende de Dios. Por eso dice el Salmo: yo me acosté y dormí y me desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén. Entonces Jesús sufrió, vio la angustia, vio la ira, sabía que iba a resucitar en el programa, pero experimentar esa realidad y quedar dependiendo de Dios es una cosa diferente. El Padre lo resucitó, gloria a Dios. Y eso nos da valor a nosotros. Pablo dijo: si Jesús no resucitó, en vano es todo lo que estamos haciendo. Perdidos estamos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús resucitó y fue la victoria para nosotros también. Entonces, tu vida tiene valor por lo que hizo Jesús por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que nos da valor es que usted es una creación única de Él. Dios lo hizo a usted y botó el molde, porque aún los gemelos tienen diferencias. Amén. Tomás tiene un hermano gemelo es cierto. Y a lo lejos tú los ves y allá viene Tomás, pero ya cuando se acerca, no, este no es. Cuando ya lo tienes encima, no, este no es. ¿Cierto? Aunque ellos lo han confundido. Pero yo los veo y yo lo saco, y el otro es más gordito, este es más delgadito. Uno lo saca. Entonces cada uno tiene un ADN único, nos lo dio Dios. Amén. O sea que usted es diferente, porque como usted solo hay una en el mundo. Entonces usted tiene que darle valor a esa creación única que Dios hizo. Usted puede marcar a personas con actitudes. Amén. Yo me acuerdo cuando trabajaba en mercadotecnia, que visitaba odontólogos y clínicas y eso, distribuíamos productos odontológicos. Estuve leyendo acerca de un vendedor que se llama Otmar Dino. Tiene un libro que se llama El vendedor más grande del mundo. Lo leen todo el mundo que habla sobre ventas, lee Otmar Dino. Y entonces él en ese libro establece 10 principios bíblicos para llegar a ser una persona diferente, que marque pauta. Él dice: las pequeñas cosas son las que marcan diferencia en el mundo. Los pequeños actos, ¿cierto? Y yo me leí, me caleteé el libro, me lo creí. Entonces yo me puse a pensar: ¿yo qué hago visitando tanta gente como para marcar diferencia con los demás, con la competencia? Y entonces se me vino a la mente
y compré una bolsa de coffees y llegaba donde todas las secretarias y un coffee. Era el único que le llevaba un coffee. Cuando yo llegaba donde las peladas ya tenían listo lo que necesitaban. Y y listo. Marcando diferencia con un pequeño detalle. Amén. Los pequeños detalles sumados son los que nos hacen ver diferente. Entonces, usted tiene que marcar diferencia con virtudes que Dios le ha dado, con algo que usted tiene y los demás no tienen. O sea diferente, haga lo que los demás no hacen. Y eso va a estar a su favor. Amén. Ahora, hay cosas en las que tenemos que marcar diferencia en el reino de los cielos. ¿Cierto? Para las cuales ya Dios ha preparado bendiciones en recompensa para nosotros. Yo le digo a ustedes, Dios sabe que nosotros nos movemos por motivaciones, por recompensa. Él nos creó así. Por eso las empresas todas dan recompensas según la productividad del empleado. Es algo inherente a como Dios nos creó. Y Dios sabe que si nosotros compartimos la fe con denuedo, con disciplina, con regularidad, dando fruto, cuidando las cosas por las cuales Dios mandó a su Hijo, el mismo Jesús dice: si ustedes llevan mucho fruto, mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esas son condicionadas, ¿cierto? Dicen: busquen primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Hay cosas por las cuales el reino de los cielos se mueve si nosotros nos movemos a hacerlas, y son los intereses del reino de Dios, que son los discípulos, las almas. Todo lo que tú hagas por los discípulos, el tiempo que invierta, el dinero que invierta, todo se te será devuelto, recompensado en el reino de los cielos. Dios no es deudor de nadie, no hay nada que tú inviertas por el Señor, por los discípulos, que Dios no te devuelva 3, 4 veces lo que tú hayas hecho. Ese es nuestro Padre Celestial. Riquezas ilimitadas, recompensas ilimitadas. Si nosotros vemos a Einstein, ¿cuántos personajes como Einstein? Único es Einstein en lo bueno y en sus errores, ¿cierto? Porque era un genio, pero ese genio también era mujeriego, ¿cierto? Usted ve a Bill Gates. Ahora, lo último que leí de la historia de Bill Gates, tiene 3 hijos. Le dijo a los hijos: a cada uno de ustedes les voy a dejar 100 millones de herencia. Después, al otro día se levantó y dijo: no, eso es mucha plata, les voy a dejar 10 millones mejor. O sea, 30,000 millones de pesos de los nuestros, para que pongan una tienda y se entretengan, hagan algo en la vida. Porque qué aburrido es levantarse y tener todo, no tener nada que hacer, ¿cierto? Usted se levanta como ellos, tienen la casona, la piscina, apartamentos en cualquier lugar del mundo, viajes en cualquier lugar, tienen todo lo que el hombre desearía tener en esta vida, aparte de salud. Entonces, ¿qué los motiva a ellos para vivir? Tiene que motivarlos algo. Entonces dijo Bill Gates: les dejo esto para que hagan algo por la vida y por el prójimo, y lo demás lo entregó a la fundación que maneja él. Fundación, o sea, ¿qué entendió Bill Gates? Como otros 2 grandes millonarios en Estados Unidos que se cansaron de hacer dinero y llegaron después de los 60 y dijeron: nos vamos a morir, sentimos que ya nuestra salud mengua, ¿y a quién le vamos a dejar esa plata? Entonces unos comenzaron a competir. Uno dijo: yo voy a construir universidades y yo voy a construir hospitales. Entendieron que el fin de las riquezas es poder bendecir al prójimo. Amén. Entonces nosotros medio peleamos por sostenernos y ya vivimos llenos de egoísmo. Y no nos alcanza ni para sobrevivir. Entonces hay mucho que aprender.
de estos hombres, Einstein, Bill Gates, Kennedy, hombres únicos. Amén. Hombres únicos. Sea su mejor producto. Diga, yo voy a hacer de mí mi mejor producto. Mírese al espejo y diga, ¿qué hay que mejorar? ¿Cierto? El pastor Rafael era un personaje único. A él se le fue cayendo el pelo y dijo, yo creo que esto hay que mejorarlo. Y se fue a Miami, y cuando regresó de Miami traía ya la melena así como un león. Me dijo a la pastora Juliana, vaya mire a su pastor. Y entré a la oficina y con esa melena ahí, toda castaño, bien elegante. Amén. Dijo, oye Edgar, si una persona pierde el diente, ¿qué? ¿Se queda así? No, va y se pone otro. Bueno, ¿por qué me critican mi pelo? Me lo pongo y ya. Amén. Y tiene lógica, ¿cierto? Entonces usted mire físicamente, en su carácter, las áreas que hay que mejorar, hace una introspección y mira cómo está en cuanto a valores, ¿cierto? Y entonces permite que el Espíritu Santo y la palabra le ayuden a cambiar las cosas que hay que cambiar. Para disfrutar la vida hay que estar en paz con nosotros mismos. Eso nos ayuda a poder relacionarnos bien con otras personas. Nadie que esté amargado consigo mismo tiene disposición de estar alegre con los demás. Ya estás envenenado a transmitirle su amargura, sus resentimientos, ¿cierto? Aprenda a ser feliz con quien Dios hizo que fuera usted. Dios tiene un programa con usted. Para experimentar verdadera libertad, tiene que tenerse un respeto sano. Oye, un respeto sano por usted mismo. Usted tiene unos zapatos y tiene cómo comprar otros y ya los que tiene están un poco gastados, cómprese un par de zapatos nuevos, ¿cierto? Ya fuera estos zapatos. Amén. Algunas personas siempre se están menospreciando. Algunas personas se dicen, soy tan lento, tan lenta, no soy atractivo, soy tan bajito, soy tan flaco, tan flaca, nací en esta familia precisamente. Decía un amigo por ahí, madre solo hay una y preciso me tocó esta, Señor. Madre solo hay una y preciso. Algunos dicen, familia solo hay una y preciso me tocó esta familia. Algunos dicen, ¿por qué no nací yo en una familia de más turme que? Bueno, esa fue la que le tocó, ¿cierto? No alcanzaré esa meta que me he propuesto, nunca romperé este mal hábito. ¿Qué hago con este pelo? No estudié, estoy destinado ya a esta situación. Me da temor predicar. Ese es uno de los problemas de la cristiandad, ¿cierto? El temor que las huestes de maldad lanzan, son los dardos que vienen a la mente del creyente. ¿No es que la mayoría de los cristianos predican es en bandada, en gavilla? Para predicar hay que sacarlos a todos, porque solos, pocón. Todos los domingos paso por el Parque El Gol, es que es el camino para venir acá. Y estos domingos atrás, hoy también, voy en el carro y están los testigos de Jehová parqueados en las dos esquinas. 4 parejas. Todos los domingos, compartiendo ahí a la gente que hace deporte, su atalaya, el que da la papaya, lo agarran y ta. ¿Cierto? Le van tomando el nombre, dirección, teléfono,
Y como usted diga que sí, allá los tiene, no los va a quitar de encima. ¿Cierto? Es la estrategia modelo de ellos. Nosotros tenemos que tener una estrategia modelo. Amén. Después de este curso de doctrina vamos a dar un seminario de evangelización, con taller y todo. Bueno, vamos a practicarlo. Amén. Que ustedes saben las 5 leyes, pero a veces se le enredan cuando está compartiendo. Hay que hacer un taller de eso. Entonces, no sea tan duro consigo mismo. No se esté menospreciando de lo que le hace falta. Mire lo que tiene y hacia adelante. Recuerde que Dios no ha terminado con nosotros, estamos en proceso. La Escritura dice que somos hechura suya. Yo soy hechura de Dios. Dios nos está moldeando para llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. No tenemos que desanimarnos. Amén. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria en Cristo Jesús, al ser transformados a la imagen de Dios. Realmente esa es la imagen de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Cómo veían a Jesús ellos? En las actitudes del carácter de Jesús. ¿Cierto? Entonces, el camino del justo, dice la palabra, va en aumento como la luz de la aurora. Cuando va amaneciendo, está oscuro y comienza a alumbrar hasta que llega las 12, plenitud de la luz. Entonces, nosotros tenemos que vernos en Jesús y tenemos que vernos en el Padre. Porque a veces, uno, desconocer nuestra identidad, y dos, desconocer quién es nuestro Padre, es lo que nos lleva a comportarnos como lo que no alcanzar la meta de lo que Dios quiere. Porque al no conocer al Padre no sabemos cuál es la capacidad del Padre para darnos, suplirnos o defendernos a nosotros. O sea, nosotros conocemos muy poco de lo que es el carácter del Padre y los atributos del Padre. Tenemos que estar recordando cada momento esas cosas para tener conciencia de quién es su Padre. Si su Padre es el presidente de la República, ¿cómo se comporta usted? Pero si su Padre es el tendero de la esquina, se comporta de otra forma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia de nuestro Padre? Que Él es ¿qué? Omnipotente, todopoderoso, que Él es omnisciente, todo lo sabe, que Él es ¿qué? Omnipresente, está en todas partes. O sea, yo me asombro de lo que es la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo Dios está viendo las cosas buenas y las cosas malas que cada uno de nosotros hacemos, decimos y pensamos. Hace algunos meses atrás vamos al pastor Pana a predicar y solo yo sabía algunas cosas de ciertas personas, yo, nadie, y Dios, y cómo Él viene y y le dice a las personas exactamente lo que solo Dios y yo sabemos que pasa con la gente. Eso lo hace la omnisciencia de Dios. Amén. Así que si está haciendo cosas buenas, alegre. Si está haciendo cosas malas, pilas, que Dios lo está viendo. O sea, hay uno que el único que lo está viendo es Dios. Con eso es suficiente. Entonces Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Que Él hace como Él quiere, con quien Él quiere. Dios estableció unos decretos, un programa establecido para la humanidad. Eso no lo va a detener nada ni nadie. Amén. Dios estableció que sus hijos iban a ser como Jesús. Un día seremos como Jesús. Amén. Como nosotros somos, no fue el final.
Este no es el final de lo que Dios creó. Esto es un accidente dentro de la creación de Dios. El final es ser como Jesús. Amén. Dice la Biblia, y el niño de 100 años morirá. Niño morirá de 100 años. No, ese no es el plan perfecto de Dios. Que el hombre viva 900 años no es el plan perfecto de Dios. Que el hombre sea como era Adán es el plan de Dios en Cristo Jesús. Volvernos otra vez a lo que Él estableció con Adán. Recuperar la eternidad. ¿Qué más es Dios? Dios es inmutable, no cambia. Dios es santo y perfecto. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Dios es amor y Dios también es ira. Cuando termina la misericordia, empieza la ira. Dios es amor, misericordia y ira. Cuando termina la misericordia, empieza la ira. Dios tuvo misericordia de los pueblos que estaban allá donde estaba Israel, pero llegó un tiempo donde se acabó el tiempo de misericordia y empezó el tiempo de la ira porque no se arrepintieron. O sea, Dios no castiga a la primera que tú fallas. Dios no está esperando que te equivoques para darte con el juguete. Dios usa 1000 maneras para decirnos estamos errados. Y si somos sensibles, inteligentes y tomamos la buena decisión, nos apartamos del mal, Dios se alegra. Porque como buen padre le duele castigar a su hijo. Amén. Pues, tal vez usted no sea hoy todo lo que quiera hacer, pero le puede dar gracias a Dios de que ya no es como era antes. ¿Cómo era usted antes? Orgulloso, burlador, mentiroso, ladrón, chismoso, inservible, envidioso, impuntual, irresponsable, iracundo, avaro, egoísta. Todas esas falencias de carácter, en unos más, otros menos, pero de allá nos sacó el Señor. Amén. Dios puso valor en nosotros al crearnos. Todos, aún los grandes hombres de la Biblia, tuvieron virtudes y defectos. Y aún así Dios los usó para hacer grandes obras. Te mira a Abraham le falló la fe y lo llaman el padre de la fe. Pero Abraham tuvo su crisis de fe. Amén. Abraham tuvo temor. Si usted sabe qué es el temor, Abraham supo que era el temor. Sansón. ¿Le gustaban las peladas que no eran de la iglesia? En la iglesia no encontró peladas bonitas. Tenía que irse a los 72 a buscar las peladas. Y llama al papá para decirle que era de allá las que le gustaban. Sansón. Con todo y eso, el Señor usó a Sansón. David, su gran problema, que dividió a la familia, que trajo caos a la familia, ¿cierto? Estuve leyendo en estos días que Salomón tuvo un hijo que tuvo 18 mujeres y 60 concubinas. Fue el discípulo de Salomón. Vea, cuando usted toma en serio el diario devocional, usted comienza a leer Biblia a la lata y comienza a enterarse de cosas que no se ha enterado, que uno pasa por encima. Haga su diario devocional. ¿Quiénes están haciendo todos los días leyendo la palabra? Alcen la mano. Todos debemos leer la palabra, todos debemos tener ese buen hábito de vida. Leer por lo menos un capítulo y raye donde le llama la atención. Amén. Pablo, perseguidor, que mataba a los cristianos. ¿Usted cree que usted sería capaz de servirle a Dios cuando por su mano pasaron varios muertos? Dios tuvo que hacerle
a Pablo como los computadores, resetearlo, o sea, borrarle todo el disque y ponerle uno nuevo para que emprendiera la lucha por servirle al Señor. Tuvo que chocarlo, dejarlo ciego, para que él tuviera reacciones positivas. Vemos a Jacob. ¿Cuál era el apodo de Jacob? El engañador. Hasta que Jacob aprendió a ser honesto y le cambiaron el nombre. Amén. Entonces, grandes hombres de Dios con virtudes y con defectos, pero Dios los usó. Amén. Dios no siempre aprueba nuestra conducta cuando vamos en contra de su voluntad y sufrimos las consecuencias. Y tenemos que corregir pensamientos, palabras y obras. Amén. Si obedecemos a Dios, Dios se alegra de nuestras actitudes. Pero de igual manera, el amor que Dios tiene por nosotros no depende aún de la obediencia. Dios ama a sus hijos aún en desobediencia y quiere que cambien. Dios amaba a Israel a pesar de que Israel iba tras dioses ajenos. Dios se entristecía, Dios en su, digamos, paternidad lloraba de ver a Israel descarriado, ofreciéndole los hijos a los dioses ajenos, a Moloch. O sea, hasta dónde llega la ceguera espiritual que la gente era capaz de tomar a sus hijos y entregarlos a que los asaran al fuego. Una locura. Eso hizo Israel. O sea, una cosa es que usted por ignorancia tome al hijo y lo vista, lo disfrace de algunas cosas que no son, pero que usted lo consiente y lo entregue. Una ceguera total. Su valor en los ojos de Dios nunca cambia. Te doy el billete de $1, de $100, arrúguelo, ensúcielo, déjelo por ahí tirado a ver si no lo cogen. Cierto, el nuevo vale igualito al que está sucio. Bueno, así somos nosotros. Hay unos que se han limpiado y otros que están medio sucios, otros ya en proceso de, cierto. Ahí está el valor que nosotros tenemos. Todos pasamos por retos y por luchas y nos sentimos a veces como ese billete de $100, pero que todavía vale. Tal vez usted ha pasado por experiencias traumáticas. Hay gente que ha pasado por el rechazo, por el divorcio, por el amigo que le traicionó en la empresa, por el abandono de su esposo, su esposa. Hace poco por ahí en el vecindario, usted sabe que los celadores son RCN, Televisión, Caracol y Win. Yo llego y paso y le pregunto así a manera de jocosidad: cuéntame la última. No, hoy no ha pasado nada. Él sabe que en la otra cuadra se metieron los ladrones que se llevaron, todo esto, sabe toda la historia de las cuadras que están alrededor. Entonces, que día hacía por allá, la última, se acaban de separar aquella pareja, y señaló a una de las casas, se acaban de separar. ¿Cómo así? Tan bonito que los veía uno. Pero bueno, para que vea usted, ella se fue y él también se fue con otra. Abandono, se acabó el amor, ¿cierto? El amor es como una empresa. Cuando el gerente no está pilas en la empresa, se pierde el control, nadie quiere hacer lo que tiene que hacer, y se van deteriorando las cosas. Bueno, en el amor es así también. La gente se casa enamorada, pero la ignorancia acerca del amor hace que
eso comience a ser un desierto. Llega un momento en que ya la gente que quería estar siempre juntos para hablar y pasarla juntos, ya no quieren estar juntos. O antes de novios no peleaban por nada y ahora de casados pelean por todo. ¿Ah? O algunos de novios peleaban mucho y de casados ya dejaron de pelear. Entonces el matrimonio hay que estudiarlo y trabajarlo. Amén. Estudiarlo y trabajarlo, más en la medida en que las mujeres comienzan a tener ingresos y ser profesionales. En esa medida. Entonces, traumas de la gente: el que se siente solo, el que fue rechazado de niño, pero a pesar de eso, Dios tiene la capacidad de levantarlo, de sanarlo y ponerlo a funcionar. Amén. Hay gente que sin Dios es muy difícil superar todos estos traumas, pero con Dios es posible. Dios conoce el valor que tú tienes. Está la historia de un muchacho que se llamaba Esteban. Resulta que cuando a él lo tuvieron, los papás querían una niña y él llegó de niño. Entonces él sintió el rechazo de los padres y se traumatizó Esteban. Y llegó a una iglesia hasta que ahí le leyeron: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor sanó el corazón con esa palabra. Amén. Hay gente abusiva emocionalmente que siempre está criticando, menospreciando, calumniando. Uno tiene que hacer, como dicen las abuelas, entró por aquí, salió por allá, no pararle bola a esas críticas, a esas palabras que no edifican, y tener capacidad, actitud de perdón para con las personas. Amén. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es un hospital, siempre está entrando gente en proceso de crecer. Unos están crecidos, otros están medio crecidos y otros apenas llegan a crecer. O sea que en la iglesia, en las células, siempre vamos a tener relaciones a veces en conflicto, porque no todos están al mismo nivel. Entonces por eso dice la palabra: los que han crecido en la fe, soporten a los débiles en la fe. Amén. Acepte, soporte y perdone a los débiles en la fe. Siempre van a estar en la célula, en la iglesia, en la empresa, donde quiera que estén. En la casa también hay actitudes de pequeñez en la fe. Entonces, ¿qué dice el Señor? Perdona 490 veces 7. Así que el perdón por la obra de Jesús y el Espíritu Santo en nosotros debe ser una actitud que esté, como dicen por ahí, a flor. No podemos dejar que nuestro corazón se llene de resentimiento. Para nada. Dios quiere un cántico nuevo en nuestro corazón, quiere llenarnos de esperanza. Le voy a contar por último esta historia, se llama la historia de los 3 árboles. Se encontraron el olivo, el roble y el pino. Y entonces cada uno comenzó a compartir los sueños que ellos tendrían ya al final de sus días. Entonces el olivo soñó con que él iba a hacer un cofre donde se iba a guardar las joyas de oro, de plata, que iba a estar en las grandes mansiones y palacios. Eso soñó el olivo. Y el roble dijo: cuando yo ya sea grande, de mí van a hacer un gran barco que va a atravesar los océanos. En mí van a viajar los grandes reyes de las naciones. Voy a estar anclado en los mejores puertos de las naciones. Los hombres ilustres estarán conmigo. Y el pino dijo: bueno, yo siempre me mantendré erguido mirando la creación de Dios. Entonces, cuando llegó ya la hora de cada uno de ellos, resulta que
Del olivo cortaron unas maderas e hicieron un pesebre. Y él se quedó desanimado, porque la idea suya era ¿qué? Ser un cofre, un triste pesebrito ahí. Del roble hicieron una barquita, una canoita ahí para estar en un laguito. También se quedó desanimado. Y del pino lo tumbaron, cayó un rayo y tumbó, partió el pino. Y cogieron una sierra y cortaron unas maderas y listo. Ninguno vio cumplido los sueños que ellos tuvieron, pero dice la historia que Dios tenía otros planes con ellos, porque del olivo hicieron el pesebre donde Jesús estuvo allí para nacer. Del roble hicieron la barquita que lo transportó en la pesca con los discípulos. Y del pino tomaron los 2 trozos de madera para hacer la cruz del Señor. Amén. Cada árbol pensó que había perdido su valor, pero llegaron a ser parte importante de la mejor historia del mundo. Amén. Y así hace Dios con nosotros. Tal vez todavía sus sueños no se han cumplido, pero Dios tiene mejores sueños para cada uno de nosotros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Aun cuando te rechacen, Dios está con los lazos abiertos. Él siempre te acepta para reafirmarte tu valor. Dios, como los padres, el Padre bueno solo ve las 2 movidas que nosotros hacemos, lo mejor que nosotros hacemos. Él nunca se dará por vencido con usted, así que usted tampoco se dé por vencido. Amén. Edison, quien le debemos el desarrollo de lo que es la luz, dice que 400 veces él no fracasó, sino que se dio cuenta 400 veces cómo no se debía hacer una bombilla y siguió insistiendo. Y el maestro de Edison, cuando él era un niñito de 5 años, le mandó una carta a la mamá que decía: este niño no puede estudiar con los del colegio porque no está al nivel de ellos. Entonces la mamá, cuando llegó a la casa, leyó la carta y Edison estaba ahí al lado de ella. Le dijo: hijo, mira lo que dice esta carta. Dice: este niño es un genio que está por encima de todos los del colegio y necesita estudiar solo. Así nació el genio Edison. Amén. Por el poder de la fe y las palabras de una madre que creyó que su hijo iba a ser mejor. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Reafirme la conducta de sus hijos, de sus amigos, de su hermano, en la persona que Dios quiere que sea.